Nos encontramos con Marcos Camacho, senior de impuestos de EY. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, el objetivo de esta entrevista es que nos orientes un poco en encontrar 5 issues especiales del sector construcción. Es parte de un curso de la universidad y bueno, quisiéramos que nos orientes un poco en ese sector en base a tu conocimiento y experiencia que has tenido. Bueno, uno de los hechos más importantes del sector en realidad es la determinación de los ingresos y poder determinar y realizar en principio los pagos a cuenta de forma correcta. Tenemos en principio el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta que define la determinación de los ingresos con respecto al devengado, ¿no? Este es el criterio general. Y el criterio especial para el sector construcción está referido al artículo 63 de la propia Ley del Impuesto a la Renta, en la cual justamente indica que tienes dos opciones para poder tú reconocer los ingresos mensuales a efectos de determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Uno de ellos es el devengado, tal igual que el artículo 57, y el otro es el método del percibido. ¿En qué consiste justo estos dos métodos? El método del devengado normalmente aplica para cualquier tipo de operaciones o contratos de construcción en sí, que puedan desarrollarse, sea menor a un año dicho contrato o incluso mayor a un año, un ejercicio. En cambio, el método de lo percibido solamente aplica cuando estamos dentro o frente a un contrato que es mayor a un ejercicio grabable, ¿no? Ambos métodos pueden ser aceptados o reconocidos por la administración tributaria siempre que la empresa lo defina al inicio del contrato. ¿Okay? La determinación de los ingresos, en principio, si estamos dentro del método de devengado, lo podemos ver o podemos apreciar realmente el criterio en sí que debemos evaluar los ingresos en función a la NIGONS, que es uno de ellos es el método de grado de avance, el cual define tres posturas: costos incurridos por valorizaciones y por inspección de trabajo. La que normalmente en el sector construcción, por la experiencia de haber visto otras compañías del sector, utilizan es el método de costos incurridos. El método de costos incurridos es utilizado en un 90% más o menos por el sector, lo cual implica que la compañía empieza a verificar cuánto incurrió respecto a los costos presupuestados al inicio del proyecto. Por ejemplo, si yo incurrí al mes 1 el 10% de mi presupuesto total de los costos que pienso incurrir al término del contrato, entonces yo reconozco también el 10% de los ingresos respecto al contrato. ¿Correcto? Uno de los problemas recurrentes que tiene justamente el sector, y este sería otro issue, es la determinación de los costos. Porque justamente si vemos que el 90% de las compañías del sector construcción están reconociendo sus ingresos por costos incurridos, justo tienen bastantes problemas en determinar los costos de forma mensual, lo que justamente implica que los ingresos también sean reconocidos en muchos casos de forma errónea. En ello, y en base a las fiscalizaciones anteriores que ha tenido la administración respecto a estas empresas del sector, hemos podido ver que la mayoría de los puntos justamente observados y fiscalizados es el tema de los costos, y es donde justamente la administración pudo tener o pudo colocar más multas respecto a otros puntos del sector, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar en algo. ¿Realmente los contadores estamos bien preparados en costos? O quizás nos falta de repente Un poco más ¿no? O sea, y ese es justamente lo que nosotros aquí en EY estamos apuntando, ¿no? Tratar de prepararnos mucho más en el sector de costos o en la parte de costos para el sector de construcción. Y en ese punto que tú mencionas de los costos, que es el principal punto que objeta la administración, ¿tú por qué crees que es justamente ese punto, o sea, los costos? ¿Qué es lo que objeta la administración en sí, de esa forma de determinar el grado de avance? Porque justamente en muchos casos el contador en sí, que está viendo la contabilidad de la empresa del sector construcción, no sabe determinar qué es gasto y qué es costo, ¿no? Y en muchos casos lo que es gasto lo considera como costo sin tener en cuenta ningún tipo de postura o quizás concepto básico, por ejemplo el método ABC o cualquier método
de costeo. general de costeo que puedas utilizar. Entonces la administración lo único que hace es seguir los conceptos de la NIC 2 incluso, ¿no? Y también irse un poco a la definición de la NIC 11 respecto a los costos, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta qué sucede, que no sabemos distinguir en muchos casos qué es gasto y qué es costo. Ese sería el segundo problema del sector que actualmente se ve mucho en las fiscalizaciones de la administración. El tercer problema ya no va por el costo, sino va por el devengado del costo. Muchas veces no sabemos identificar cuándo el servicio fue prestado y simplemente reconocemos el costo al momento que llega el comprobante de pago, sin darnos cuenta que el servicio quizás está un 80 o un 90%. Con lo cual, o quizás es al revés, o puede ser lo contrario, ¿no? El servicio del contratista ya está al 100%, ¿no? En el mes 1 o en el año 1, y como nos llega el comprobante de pago en el año 2, recién consideramos el costo en el año 2, cuando debimos considerarlo en el año 1 en conjunto con sus ingresos asociados. Eso también nos genera una multa, ¿no? Y de repente posteriores fiscalizaciones que podríamos haber evitado desde un primer momento, ¿no? Si hubiéramos aplicado bien el criterio del devengado para los costos. Después, otro punto que también es importante y como cuarto es el tema de las penalidades que se realizan en los contratos. Penalidades por incumplimientos en sí, ¿no? Muchas compañías tienen este tema de considerar que las penalidades directamente del contrato deberían ser gasto y no costo, con lo cual es un criterio completamente errado. Cuando las penalidades están directamente relacionadas a un contrato, debería formar parte del costo de ese contrato y bajar la rentabilidad del mismo, lo cual implica que realmente los ingresos que viniste reconociendo desde el año 1, quizás en el año 5 que reconoces la penalidad, tengan que verse reducidos o estornados en parte. Ese tratamiento es aceptado por la administración siempre que tú puedas demostrar que la penalidad existe. Muchas veces no se evalúa la causalidad de la penalidad y la administración lo que hace es repararte la penalidad, con lo cual también te repara el ingreso que estornaste en parte por bajar la rentabilidad del proyecto, ya que te estabas reconociendo una penalidad desde la perspectiva financiera. El quinto y último punto son los cambios que existen en los contratos de construcción. ¿Qué sucede? Que muchas veces los contratos de construcción son cambiados por los plazos, que de repente se amplían porque de repente en la ejecución del mismo pasaron ciertos inconvenientes que no lo tenían de repente previsto, ¿no? Con lo cual tienen que cambiar el contrato y ampliar el plazo del mismo, ¿no? En estos casos lo que se hace es respetar los costos que ya venías incurriendo y cambiar tu presupuesto de los costos, lo cual también genera que el porcentaje que viniste reconociendo como ingreso respecto a los costos incurridos también cambie y los ingresos también se vean afectados, ¿no? Lo cual implica que el año 5 o el año 4 que tú de repente vas a hacer ese cambio de contrato, vas a tener que hacer un pequeño estorno de los ingresos que viniste reconociendo en los primeros años, ¿no? Eso siempre y cuando tú puedas sustentar que realmente ocurrió, o sea, por un tema de cambio de plazo de contrato, pueda ser reconocido sin ningún tipo de problema, ¿no? En ese caso. Pero también es un tema bastante delicado y crítico del sector, porque en muchos casos no sabemos cómo plantear la defensa respecto a ese punto, ¿no? Y la administración tributaria termina poniéndote la multa en una eventual fiscalización. Y bueno, gracias por habernos comentado esos 5 puntos. Y bueno, teníamos una serie de dudas, de preguntas que justamente se relacionan mucho con lo que has comentado. Y bueno, la primera sería, ¿qué requisitos exige SUNAT para la aceptación de estimaciones de ingresos mediante el grado de avance según inspección? Ok, los requisitos son, en realidad, en principio, SUNAT siempre a partir de la fehaciente de la operación. Cuando estamos mediante el método de inspección, quiere decir que un ingeniero tiene que ir a campo y verificar vía inspección de trabajo realmente a qué porcentaje, de acuerdo a su